Correcto. Primero de todo, Diego, me gustaría hablar de la primera etapa, de la cual usted tiene mucha información también, es con respecto al animal en pie. En el animal en pie estamos por debajo de la inflación. Lamentablemente los precios que se están pagando recién ahora podemos empezar a respirar con este 30% aproximadamente de aumento. Y acá viene la mano que siempre yo digo, ¿qué pasa con el precio de la carne? ¿Qué pasa con el precio de la carne como me dirán los consumidores? Es decir, acá vamos a la provincia de Formosa, vamos a la provincia de Formosa, ¿no es cierto? Que es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente. El precio de la carne en la provincia de Formosa, lamentablemente, nosotros no tenemos pocos frigoríficos, lamentablemente es así. Tenemos un frigorífico que está en Clorinda, otro frigorífico privado que está en la zona de Pirané y otro frigorífico privado que está en Villa del Carmen, podemos decir. Villa del Carmen, podríamos decir Villa del Carmen, exactamente. Si nosotros tomamos los 3 frigoríficos, esos, los que la cantidad de animales que se faenan no alcanza para la provincia de Formosa, y más los fines de semana donde para los formoseños fundamentalmente el asado la costilla, no hay vuelta que darle. No estamos acostumbrados a comer colita cuadril, no estamos acostumbrados a lo que es realmente carne, ¿no es cierto? Y muchas veces por ahí compramos huesos, y el hueso vale igual que la carne. ¿Pero por qué? Porque nos gusta el gustito al hueso. Esta es la realidad, le gusta a usted, me gusta a mí, todo. Y lo primero que vamos es costilla, costilla. Hay otros cortes muy importantes, y esto lo aprendí un poquitito de los porteños cuando a uno le invitan a comer un asado, y utilizan mucho las colitas de cuadril, todo lo que no tenga hueso. ¿Por qué? Porque justamente se aprovecha el 100% de un asado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los precios que vienen y que normalmente hay 2 consumidores, está el consumidor que come vaca y está el consumidor que le gusta la carne en ovillito, y bueno, que realmente sí que uno lo pone en la boca y realmente se deshace solo sin poder morder prácticamente. Entonces ese vamos a hablar de ese consumidor, que es el que supuestamente tiene más ingresos que cualquiera, sea un empresario o los menos, digamos, es el universo más pequeño, digamos. Exactamente, que se estaría entre un 20%, 25%, pero tampoco el que gana menos tampoco quiere comer solamente carne de vaca, sino también que quiere comer tamén cuando puede y está a su alcance, se tira un buen asado. A un buen asado, la verdad la milanesa es esa. Pero lo importante de todo esto es decir, vamos a ver qué es lo que pasa. Usted es productor, yo soy productor. Nosotros, si queremos vender a los frigoríficos hasta hace 15 días atrás nos pagaban un 30% menos, era lo más barato que existía dentro del consumo, ¿no es cierto?, o de la canasta familiar. Esta era la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Aumentó el 30% el animal en pie porque es fácil. Es decir, hay una gran sequía. Lamentablemente lo único que tienen carnes que realmente son comibles y que uno puede comer una carne gorda, porque la gordura, lo que le quiero a los que nos están escuchando, es lo que produce la terneza. Eso es fundamentalmente. Usted agarra y compra un asado, le saca la parte gorda, pero la terneza que le da a la carne es específicamente justamente el cebo, ¿no es cierto?, que tiene, por decir así. ¿Y qué podemos esperar como consumidores, Sanín, para las próximas semanas?
con respecto al precio en carnicería, que es la inmensa mayoría que nos está escuchando, que va y compra un poco de molida, un poco de milanesa, ya no hablamos por ahí del asado, digamos. Claro, y esto lamentablemente, es decir, acá quienes imponen los precios son los frigoríficos exportadores, Diego, como sucede con los precios, cuidados, precios, no sé, pues, Justos. ya de justos, después le cambian el nombre, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Es la cadena que impone el precio en el mercado internacional. Antes hablábamos del mercado de liniera, ahora hablamos del mercado de cañuela, pues el lienos y demás. Sí, se desapareció el de liniera, ahora está el de cañuela. Y son ellos los que imponen los precios, y justamente esos precios captan, ¿no es cierto?, los frigoríficos que pueden exportar ciertos cortes de carne, y los otros cortes quedan todos para el consumidor, que normalmente son carnes que específicamente, por ejemplo, el hueso y todas esas cosas que no pueden exportar. Y en este caso, lo que se viene es más aumentos, o ya llegó a su techo el precio de la carne. Yo creo que mucho más, salvo que haya un aumento por falta de oferta, por el problema de las grandes sequías que está existiendo en todo el país, ¿no es cierto?, inclusive Formosa. Usted sabe que hay localidades que por ahí llueve, es decir, el corriente La Niña hace de que llueva, qué sé yo, en la Nomita, por ejemplo, y a 20 kilómetros no llueve. Y no llueve, lamentablemente es así. Entonces, este es el cambio que existe climatológico. Y una pregunta también, Sanín. Sí. Los precios justos, ¿sí? Programa nacional que se lo presenta como un ancla para la inflación, en Formosa casi no se ven. Pero, Diego, vamos a la realidad, que esto siempre lo hablamos con usted con respecto al tema de los precios justos. Los precios justos son para las grandes compañías que realmente pueden llegar a un acuerdo, pero nosotros, las economías regionales, estamos muy lejos de eso. Podemos hacer una canasta familiar como la que se hace, podemos hacer eso, pero llegar a lo que hacen los grandes supermercados, porque acá lo que pasa, ¿quiénes son los grandes supermercados? Son los formadores de precios. Carrefour, Walmart, Changomás. Sí, no quería dar nombre, pero usted lo dio. Sí, perfecto, sí. ¿No es cierto? Y eso tienen posibilidad porque son los fabricantes. Entonces ellos fabrican la materia prima, y al fabricar la materia prima, automáticamente, ¿no es cierto?, sale al mercado con una gran diferencia. Lo que sucede es que esas casas comerciales, esas marcas en Formosa están en un par de lugares, y después el resto de la provincia está a merced del almacenero, el supermercadito del barrio. Y no tiene otra cosa. Esa es la gran diferencia que hay, y que no lo digo yo, es la discusión tremenda que hay entre el almacén de barrio y o el comercio más cercano, que las grandes cadenas. Lamentablemente ellos pueden hacerlo. Ellos pueden hacerlo porque son los que cosas, e inclusive más, y esto quiero dejar bien aclarado. Lo que sucede con la carne, lo que sucede con la canasta familiar en la parte de alimento, cualquier tipo, ellos son los formadores de precios, e inclusive más, no es que abren específicamente sus marcas, sino que a veces, es decir, hay 150 empresas que se distribuyen por todo el país, que son ellos mismos. Y es imposible que un empresario de economías regionales pueda competir con ellos. Es imposible porque ellos son los que producen. Que igual la misma cosa sucede con los frigoríficos. Hay frigoríficos que tienen una cadena de carnicería que vienen desde donde tienen grandes sirlots, donde tienen materia prima, que es, en el caso específico de friar, de la Reconquista, de todo lo que sea, por ejemplo,
parte de Reconquista, parte de Rosario, parte de... Y entonces es imposible competir con ellos, Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque nosotros caemos en que nosotros tenemos que comprar las carnes que entran en la provincia de Formosa, prácticamente el 60% están viniendo se están importando de esta cadena, de las cadenas de frigoríficos. ¿Por qué? Porque tienen materia prima barata y tienen los grandes feedlots. Usted me dijo hace un rato que hay poco frigorífico en Formosa. Si hubiera más frigorífico, digamos 2 o 3 más, que pujen, que demanden animales para faena, ¿el precio sería distinto a la gente, digamos, si hubiera más frigoríficos en Formosa? Yo creo que lo que necesitamos son frigoríficos exportadores, Diego. En Formosa. En Formosa, que lamentablemente no hay en la región, No hay en Chaco, no hay en Corrientes. En Chaco, en Corrientes hay, pero están atados porque los dueños son empresarios chinos que compran la famosa vaca china, lo que no compran nadie, llevan todo para allá. Y bueno, gracias a Dios que lo compran, porque realmente si no está con una sequía grande se mueren. Y la última que le hago, venta forzosa que tienen que hacer los productores, lamentablemente así. La última que le hago, Sanín, la inflación sigue siendo algo preocupante para la gente que ve cómo le va licuando su poder de compra de los salarios. ¿Qué ven ustedes en la Federación Económica sobre esa realidad en Formosa, donde la mayor parte de la población es dependiente laboralmente del Estado? Sí, lamentablemente esta es una gran verdad, es decir, que no sucede solamente en Formosa, sino que sucede en otros países. El ejemplo lo tenemos en España, por ejemplo, que hoy es un problema gravísimo, y en otros lugares, ¿no es cierto? Es decir, inclusive Paraguay, es imposible, por ejemplo, ir a comprar productos, la gente no sabe qué hacer. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa y que no se habla, Diego? Es decir, yo creo que estamos muy próximos a una hambruna mundial por el tema específicamente de la guerra, ¿no es cierto?, y por el tema de las grandes sequías que hay climatológicas, donde no va a haber materia prima. El ejemplo claro lo tenemos. ¿Cuántos terneros menos se van a producir este año en la Argentina o en Formosa? ¿Por qué? Porque las vacas, para que pueda tener cría o pueda realmente producir, tiene que estar gorda, tiene que estar en óptimas condiciones para recibir, ¿no es cierto?, y para poder preñarse, ¿no? Y lamentablemente va a haber un gran porcentaje que directamente de estos animales no van a producir ternero, y eso trae como consecuencia un grave problema económico para la Argentina. O sea, si a esto le sumamos de que si no hay carne se va a disminuir el precio de la cantidad de carne, lamentablemente no se va a poder abastecer, o sea que va a haber poca oferta y va a haber mucha demanda. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia de eso? Justamente aumento de precios, no que para menor duda. Sanín, y esto trae más inflación. Le agradezco su tiempo y sus palabras para Radio 1. Gracias. No, al contrario, un abrazo grande. Hasta luego.